Oh, ¿qué pasó? Bienvenidos otra vez. Otra vez se dejaron sorprender. Si ya sabemos desde un principio lo que vamos a decir durante todo el ciclo, y cómo lo vamos a decir, y cuál es nuestra tesis, y cuáles sus apoyos, y sin embargo, otra vez aquí. Muchas gracias, y desde luego sí tenemos algunas novedades en nuestros calumniados. Los hemos aumentado. Los hemos aumentado porque sufrí una miopía en mis anteriores ciclos y sentí como los más antiguos de los calumniados a Caín y a su mujer y a sus hijos. Pero luego, leyendo la historia de los padres de Caín, me percaté de que también a ellos los hemos malentendido. Y lo que es más grave a mi parecer, que malentendiendo a Adán y a Eva, en realidad nos estamos calumniando a nosotros mismos. Porque si no es posible que comprendamos la falta, la transgresión moral, si ustedes quieren, la infracción o el pecado de nuestros ancestros, ¿cómo es posible que nos entendamos entre nosotros? Cuando decimos el pecado de Adán y Eva, en realidad nos estamos refiriendo al pecado de los seres humanos, a nuestros pecados, al que ellos comenzaron cometiendo y a los que nosotros seguimos cometiendo. Quizá más nos vale ser comprensivos desde un principio. Quizá más nos vale comprender a quienes por primera vez cayeron para poder justificar nuestra esperanza de ser comprendidos en nuestras propias caídas. Como no estamos en el Instituto Cultural Helénico, espero que entre nosotros no haya santitos. Aquí somos todos, los del insurgente, somos pecadores todos, ¿verdad? De manera que hablando del pecado, estamos hablando de lo nuestro. Yo una de las últimas conversaciones problemáticas que tuve con mi jerarquía fue para sugerir que cuando sube el sacerdote al púlpito, al dirigirse a la feligresía, en vez de decir hermanos en Cristo, diga hermanos en el pecado, porque eso sí es una realidad. En el pecado sí somos hermanos. En Cristo tratamos de serlo, pero lo que ya va de seguro es que lo somos en el pecado. Entonces, ya para empezar con confianza un sermón, para crear ambiente, decir, amadísimos e incondicionales hermanos en el pecado. Y entonces sí, todos se dan por aludidos. Aquí en el insurgente somos todos pecadores, de manera que podemos hablar con mayor comodidad que allá en la gruta de los salvados. Fíjense que caer en el pecado significa obedecer a una ley establecida por Dios, dejarse llevar por una ley tan fundamental como la de la gravedad.
¿Acaso la caída no corresponde a una ley? La ley de la gravedad se cayó por la gravitación universal. Se cae un cuerpo, se cae un espíritu por el hecho de que es más fácil caer que mantenerse erecto. Por el hecho de que, y eso lo estudiaremos esta noche, por el hecho de que es más difícil permanecer en lo que se debe hacer que dejarse arrastrar por lo que se quiere hacer. Y la esencia patética de cada una de nuestras respectivas biografías reside en la diferencia que existe entre el querer y el deber. Y cuando se quiere lo que no se debe, no se necesita hacer ningún esfuerzo, se deja uno caer, y la gravitación universal de la materia y del espíritu lo lleva simplemente a su autodestrucción, a su ruina. Siempre en nuestro ciclo, sin embargo, hay 2 o 3 personas que vienen por primera vez ya desde los últimos 20 años. Siempre hay 2 o 3 que son civiles, que no tienen nada que ver y que de repente pues les cayó un boleto en la mano o creyeron que se trataba de otra cosa y están entre nosotros. Vamos a tratar de asimilarlos, advirtiéndoles que cuando hablamos de los grandes calumniados, no estamos pensando en que sean grandes inocentes. Calumniado o calumniada no es solo, y mucho menos exclusivamente, un inocente a quien se le atribuye un delito. Calumniado o calumniada es también un culpable al que se atribuye delito en grado menor o mayor del que le corresponde. Hay gente que habla de piromanía de Nerón, cuando Nerón en todo caso habría incendiado solamente una ciudad. Para que alguien sea pirómano se necesita por lo menos un currículum de 2 o 3 ciudades importantes. No se puede decir incendió Roma porque era pirómano. Por una sola vez nadie es pirómano. Eso es una calumnia. No estamos diciendo que no la incendió, sino que piromanía nos parece exagerado para el calificativo diagnóstico del supuesto culpable. No hablamos pues de inocentes, sino de gentes cuyas culpabilidades se han agrandado, se han extorsionado, y en muchos casos nos sospechamos que inconscientemente para velar un tanto las nuestras propias. ¿A poco no es cierto que en el cristianismo, por ejemplo, se necesita que alguien haya sido más concreta y profundamente el traidor para que nosotros no nos sintamos tan traidores? ¿A poco no es confortante, no es descargador, no representa un alivio para todos, cristianos inconsecuentes, que uno haya sido verdaderamente el traidor por excelencia? Ese ya es característico pues de la traición, y nosotros no aparecemos tan incongruentes. Alguien debe ser el cruel por excelencia, otro el déspota por excelencia, otro el bestial, otro el caprichoso